Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy bienvenidos a esta primera sesión de nuestro espacio que nunca ha tenido más pretensión que la divulgación de la ciencia jurídica en sus diferentes ramas. Y en esta ocasión, por primera vez, por cierto, nos acompaña un juzgador, en este caso juzgadora federal. No habíamos tenido ese privilegio, esa oportunidad. Y qué mejor hacerlo con una destacada juez titular del segundo Tribunal Laboral Federal, acá en el estado de Yucatán, con una trayectoria muy destacada de más de 20 años en el Poder Judicial de la Federación, que esta noche además nos viene a regalar, literal, su tiempo, su conocimiento sobre todo. Así que pues un verdadero privilegio recibir a la maestra Ingrid Nelly Terán Holguín, que además nos va a platicar de un tema sumamente interesante como lo es la pensión de viudez y ascendencia. Así que maestra, muchísimas gracias, muy bienvenida. Como lo saben, ya es costumbre, quien tenga alguna pregunta, algún comentario, favor de levantar la mano o escribirla a través del chat. Así que sin más preámbulo, maestra, de nueva cuenta, muy agradecido, muy bienvenida y adelante, el foro es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, agradezco al Instituto de Capacitación Jurídica del maestro Javier Cabrera Bermond por la distinción de invitarme con todos ustedes a esta charla. Muchas gracias por su inmerecida presentación. Efectivamente, yo soy jueza federal, pero pues como todos ustedes, soy mujer mexicana, madre de familia, y pues me dedico a la impartición de justicia con mucho gusto de poder platicar esta noche acerca de la pensión de viudez y ascendencia. Antes que nada, les quiero comentar que para mí el derecho más cercano a los valores de los derechos humanos es el derecho a la seguridad social, porque es el que garantiza el acceso a la salud, a la protección social y a los servicios sociales. Pero además es un derecho de los y las trabajadoras mexicanos que se perpetúa después de la muerte. ¿Cómo así? Pues precisamente cuando ya perdió la vida el trabajador o la trabajadora, que las personas a las que mantenía van a poder, van a poder verse beneficiadas por este derecho a la seguridad social. ¿Y cómo lo van a lograr? Bueno, pues a través de las pensiones. Hay una pensión que es la de viudez, que precisamente se aplica a la viuda o al viudo del trabajador, y la de ascendencia, que es a los padres de este trabajador. Y bueno, esto suena como que ya lo sabemos, como que no estoy diciendo nada nuevo. Sin embargo, los últimos precedentes de la Corte han ampliado el espectro de los beneficiarios para este tipo de pensiones. Como todos sabemos, por ejemplo, eh, el viudo va a ser, o la viuda, la cónyuge o el cónyuge, es decir, el esposo o esposa del trabajador que haya fallecido. Sin embargo, en la realidad, no es difícil encontrar que algún hombre o alguna mujer tenía una concubina. ¿Qué es esto? Una persona que cohabitaba con él, que tenía una relación como de matrimonio, pero sin estar casados. Todos entendemos perfectamente a qué nos referimos con la palabra de concubina o concubinario. Es decir, una unión es una forma nueva, bueno, no nueva, porque pues siempre la ha habido, una forma de familia, pero que no están con con un contrato matrimonial. Sin embargo, pues viven juntos. ¿Y qué es lo que pasaba? Que la ley lo contempla. La ley decía, bueno, sí, si el hombre o la mujer estaban libres de matrimonio, o sea, de contrato matrimonial, y tenía 5 años de cohabitar con una concubina o con un concubinario, entonces sí se le va a otorgar esta pensión a esta persona que vivía, como coloquialmente se le dice, en unión libre con el trabajador. Pero ¿qué pasaba en aquellos casos donde pues no tenían los 5 años? O peor aún, el hombre nunca se divorció.
Y más aún, a veces cohabitaba con ambas. Vivía un día con la esposa, 3 con la concubinaria, o de día con una y de noche con otra, porque esto que les estoy diciendo no es un chisme. Estos son casos reales que aquejan a nuestra sociedad, a los hombres y a las mujeres mexicanas, y todos conocemos unos de esos asuntos y que dices, oye, le dio su vida, pero además el hombre quería las dos y quería dejarlas protegidas. ¿Y qué va a pasar con esa seguridad social de estas mujeres que tienen derechos o bien de estos hombres? Porque bien pudo haber sido la trabajadora la que se separa del marido, que sigue siendo el esposo, pero se va a vivir con otro hombre y cuando fallece, ¿quién va a recibir la pensión? Eso es algo que aquí en el tribunal vemos con muchísima frecuencia, más de la que todos ustedes se imaginan, y que en el amparo directo 18 de 2021, allá el 9 de marzo de 2022, que si bien no es a la vuelta de la esquina, pues tampoco tiene tantos años, por eso me gustó este tema para platicarlo con ustedes. La segunda sala concedió el amparo a una concubina y a su hijo menor de edad para que se les reconociera como los beneficiarios de un trabajador fallecido, pese a que éste no estaba libre de matrimonio. Es decir, este trabajador, pero pongan en su mente que puede ser trabajador o trabajadora, nunca se divorció, empezó a hacer su vida, como solimos decir, a cohabitar con otra mujer, incluso tuvieron un hijo. ¿Y qué pasaba? Que a la concubina se le ponía el estereotipo que la ponía en una desventaja, porque ¿qué era lo que comúnmente se consideraba? No, todos los derechos van a ser de la esposa. En este precedente, la Suprema Corte, nuestro más alto tribunal, detalló que la protección constitucional de la familia no debe obedecer a un solo modelo. Las familias, como todos hoy sabemos, pueden estar conformadas por hombres y mujeres, o 2 hombres o 2 mujeres, tener hijos, y dentro de este amplio espectro de familias se va a proteger a la concubina o al concubino, pese a que se siga con un matrimonio. E incluso si no se han cumplido los 5 años y solo llevaban 1 o 2, aunque no haya hijos. Es decir, la Suprema Corte advierte que hay una gran diversidad de grupos de personas unidas por vínculos diferentes al matrimonio, pero que de cualquier manera la seguridad social, que es un derecho, como yo les decía, de los más bonitos que existen, porque lo que protege precisamente es la seguridad de las personas que viven o que tienen un vínculo con el trabajador y que se prolonga incluso, como les dije, hasta más allá de la muerte. Entonces, en otro precedente, en el 4 del 2023, o sea, todavía es más reciente, la ejecutoria la dictó el ministro Luis María Aguilar el 4 de octubre del 2023. Se determinó que la concubina debe recibir prestaciones después de la muerte del trabajador previstas en el contrato colectivo de trabajo de Pemex, aun cuando el trabajador no se hubiera divorciado. En este asunto dijeron que si bien seguía casado con la esposa, se debía de dividir la pensión, porque en el primer precedente que les comenté, pues se dijo, sí, le tenemos que dar a ambas mujeres, pero en este ya se estableció cuánto les vamos a dar, pues mitad y mitad. Y esto obedece a una realidad si compartían el hombre, porque no van a compartir la pensión, porque además debemos de proteger los derechos de ambas mujeres y en el otro caso al hijo de la concubina que se le dio su pensión de orfandad y se estableció, bueno, sí, el trabajador no se había divorciado, por lo tanto no podemos dejarla como desprotegida tampoco a la esposa. O sea, ni todo para la concubina, ni todo para la esposa. ¿Por qué? Porque ambas mujeres se beneficiaban del trabajo del difunto, punto marido de una y el difunto concubino de otra. Y por lo tanto, lo que hacemos actualmente en los tribunales es dividir la pensión entre ambas
porque si bien es una familia de hecho que no está reconocida en igualdad de condiciones a los que viven en matrimonio, no por ello debemos de soslayar que el trabajador formó un núcleo familiar equiparable al matrimonio en esta unión y que debemos de proteger a la concubina o al concubino. También en el diverso precedente 6428 del 2023 se resolvió por unanimidad de votos, la ponente fue la ministra Yasmín Esquivel Moza, que la esposa y la concubina tienen el mismo derecho a reclamar una pensión de viudez ante la muerte de un trabajador asegurado. Y ustedes van a decir, ¿y cómo vamos a resolver esto? ¿La que llegue primero? Pues no. Generalmente, como la ley lo que dice es que el derecho es de la esposa y que no existe concubinato si no se había divorciado, bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene que acatar a la ley y les niega a las concubinas la pensión cuando acude la esposa, o si ya se las había otorgado, se las retira y se las da a las esposas. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las concubinas vienen a demandar a un tribunal federal en materia de trabajo el otorgamiento de su pensión y exponen, y claro, deben demostrar que formaron un vínculo equiparable a una familia con el trabajador fallecido y ya entonces cuando hacemos los jueces una investigación, una búsqueda de beneficiarios, no se imaginan cuántas nuevas personas beneficiarias llegan a salir. Salen hijos con la novia o quizá por ahí que era bígamo y tenía dos esposas y salen, queda concubina y lo que hacemos es dividir esta pensión para que nadie quede desprotegido y todas y todos los niños puedan acceder a esta pensión que les corresponde en forma proporcional sin discriminar por el tipo de unión que tuvieran estas mujeres u hombres, o bien podría ser en un tipo de relación de la comunidad LGTBI que saliera una persona con quien hubiera celebrado un contrato de unión familiar, pero que después se hayan separado y tuviera un vínculo con una persona de su mismo género, sería exactamente igual. O bien nos puede pasar que un hombre primero hubiera tenido una esposa y al final hubiera hecho una unión de hecho con una persona de su mismo sexo, género, también se le va a proteger, porque aquí lo que se va a privilegiar y a proteger es precisamente el tipo de familia que el trabajador fallecido va a formar y no se va a prejuzgar con quién o el tiempo que ello duró, sino que precisamente lo que se va a proteger es a la persona con la que él estaba haciendo una vida en familia. Otro tema muy relacionado va a ser cuando se contrae matrimonio con una persona y esta persona pues fallece. A veces se celebra un matrimonio y antes de cumplir los 6 meses el trabajador fallece. La ley como que discriminaba y llegaba a considerar que la persona que sobrevivía, el cónyuge superviviente, lo que quería era precisamente hacerse de una pensión y entonces era pues una simulación este matrimonio y sin más investigaciones y sin más preguntas, lo que se hacía en estos casos era, no tienes los 6 meses de haberte casado, no te corresponde una pensión. Y esto pues era terriblemente injusto, porque uno no decide cuándo se va a morir. Entonces, al resolverse el amparo en revisión 470-2023, fue ponente la ministra Loretta Ortiz Half, se determinó que era inconstitucional establecer un mínimo de duración para el matrimonio para lograr acceder a una pensión de viudez. Es decir, si uno de los dos se casa con otra persona y cae la desgracia de que fallece
antes de estos 6 meses, era terriblemente injusto que no se les otorgara una pensión, porque la Corte señaló que ese artículo, los derechos fundamentales de igualdad jurídica y no discriminación, no los privilegiaba, dado que aun cuando el otorgamiento de una pensión por viudez pudiera sujetarse al cumplimiento de determinados requisitos, estos debían ser racionales y no se podía señalar que fuera un fin constitucionalmente válido una distinción que se consideraba inadecuada la temporalidad de hipótesis de exclusión. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que no había igualdad jurídica ni y había discriminación, ya que el que alguien fallezca o no, pues no era un acto voluntario, podía ser un accidente, podía ser que lo atropellaran, o cualquier otra hipótesis y ya no le correspondía una pensión de viudez a una esposa, a un esposo que tenía derecho a ello solo porque había la desgracia o la mala suerte de que falleciera el cónyuge a los 6 meses. Esto ya lo declaró inconstitucional. La Corte sigue estando en la ley. Sin embargo, si alguien tiene un problema por la aplicación de este artículo, debe de acudir a un tribunal federal, como en el que yo soy juzgadora, a solicitar que se inaplique y que se les otorgue esta pensión, porque por supuesto que tienen derecho, ya que nadie puede regular cuándo va a perder la vida su cónyuge. Nada más como dato histórico, porque afortunadamente estas dos fracciones ya se derogaron del artículo 132 de la Ley del Seguro Social. Se decía que cuando se hubiese contraído matrimonio después de que la persona cumpliera 55 años y que no hubiera transcurrido un año entre la boda y el fallecimiento, o se ampliaba de 6 meses a un año por tener 55 años, tampoco se le iba a otorgar la pensión. Esta fracción ya se derogó. Y también cuando antes se decía que cuando uno de los cónyuges ya tuviera una pensión de invalidez Internacionales, el desconocimiento de los acuerdos de París para combatir o se sentía en edad avanzada, si no había transcurrido este año entre la muerte del trabajador y el matrimonio, no se le debía de pagar una pensión. Bueno, estas fracciones fueron objeto de tesis en las que se decía que eran inconstitucionales y estas tesis orillaron a que el legislativo las derogara. Entonces ahí ya no les niegan la pensión y si lo hacen, a mí todavía me han llegado asuntos porque se solicitó la pensión antes de que fuera la derogación, que es reciente, es del 24 de marzo del 2023. También se promueve la acción de otorgamiento de pensión ante un tribunal como en el que yo laboro y inmediatamente, aplicando la nueva ley y los precedentes anteriores, se les otorga esta pensión porque pues es inconstitucional este artículo, tanto es así que ya hasta se derogó. La Corte lo que dijo más o menos fue que no obedecía a un fin constitucionalmente válido este tipo de distinciones en el tiempo en que podían, en que tenía que vivir uno de los cónyuges para que se les otorgara esta pensión. Otro tipo de asunto que sucede mucho entre las viudas, entre los matrimonios, en donde fallece una pareja, es que ya les otorgan su pensión y lo que se dice es que no se pueden volver a casar, porque si se vuelven a casar, van a perder su pensión. Esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que era injusto y en el amparo en revisión 207, diagonal 2023, también la ministra Yasmín Esquivel Moza resolvió que no podía ser un requisito que no tuvieran nuevas nupcias o entablaran una relación de concubinato, porque no se trataba esta pensión de una concesión gratuita o generosa, sino que era un derecho de la viuda o el viudo que se había ganado el trabajador por su empleo y que era discriminatorio el decir que tenían que permanecer
sin una relación de concubinato o de matrimonio para poder seguir teniendo una pensión de viudez. ¿Qué fue lo que se quiso decir? Bueno, esa pensión se paga de las aportaciones que hizo el trabajador fallecido y que deben de beneficiar evidentemente a su viuda, pero no puede ser que se le condene a la soledad, a no tener una pareja, a no volver a rehacer su vida, socapa de que si no se le va a quitar esta pensión. ¿Por qué no hay un fin constitucionalmente válido? Finalmente, el dinero con las aportaciones que ya efectuó el trabajador, de donde sale el dinero para pagar a su viuda esta pensión, pues ya fueron entregadas, ya las aportó este trabajador que falleció y la viuda no tiene por qué estar condenada a estar sola, porque si no se le quitaba la pensión. Actualmente pues, sigue siendo así, pero si reclaman precisamente en un tribunal laboral que se les otorgue la pensión aunque se hayan vuelto a casar o tengan una relación de concubinato, tenemos este precedente que ya nos lo permite. Hasta aquí serían como los temas relevantes en tratándose de pensiones de viudez, cómo podemos, digamos, conseguir mayores beneficios para nuevos modelos de familias, ampliarla o dividirla entre más personas, otorgársela a una mujer u hombre que haya enviudado antes de los 6 meses de matrimonio y además que no se la quiten a un viudo o viuda por el hecho de contraer nuevas nupcias. No sé si alguien respecto a estos tópicos tenga alguna duda o gusten que pasemos al tema de pensiones de orfandad. Adelante, maestro Jorge, tiene una pregunta o comentario. Adelante, maestro. Adelante, maestro. Gracias, máster. Gracias. Pues la procedencia de la pensión de viudez ya nos quedó claro. Una vez fallecido el asegurado, viene la situación de la demanda y pues la acción principal es la declaración de beneficiarios. Y como acciones secundarias podría ser el otorgamiento de la pensión de viudez, que deriva de un primero que me designen como beneficiario, el pago del Afore y alguna otra prestación que tenga el patrón o el sindicato en su caso a favor del trabajador. Cuando se presenta la demanda, suele mucho, bueno, yo estoy en el estado de Coahuila, en Saltillo, Coahuila, no es la primera vez, ya van 2 veces, que los jueces, para empezar no el juez, el secretario instructor me previene con inadmitir. Primero que nada, considero que el juez no tiene, el secretario no tiene facultades para inadmitir, ¿sí? Y si no tiene facultades para inadmitir, pues yo considero que tampoco para prevenir. Quiero entender que lo general sigue lo accesorio, ¿no? Considero, primer punto. Segundo, normalmente y bajo el principio de realidad, suele pasar que las personas trabajadoras pues no están al constante de sus estados de cuenta de Afore, de estar cada 6 meses solicitándolo, y llega el momento que se mueren y el esposo beneficiado o el presunto beneficiado no tiene un estado de cuenta y cuando va a solicitarlo se lo niegan, ¿sí? Se lo niegan bajo la situación de que pues no tiene legitimidad y es cierto, yo no puedo llegar y decir, oye, quiero el estado de cuenta de mi esposa, X. Bueno, entonces, bajo esa situación, estamos también en la pensión de viudez del Seguro Social. Los jueces nos previenen y nos dicen que tenemos que presentar el último estado de aportación del estado de cuenta y ponen un lapso de 4 meses, ¿sí? Pero hay una resolución en una jurisprudencia del Pleno, creo que es de la segunda sala, en donde señala que se entiende por último estado de cuenta, ¿sí? Es más, hay unas tesis jurisprudenciales que aunque no son obligatorias, son orientadoras, y en relación con el artículo 1 y 17 de la Constitución, el artículo 17, 18, 784 y 899, inciso D, de la Ley Federal del Trabajo, supletoriamente,
me lo debes de admitir, porque quien está pidiendo la pensión por viudez soy el esposo, no soy el asegurado. Es distinto a solicitar una pensión por vejez, donde sí la tramita el asegurado, y si no cumples con el estado de cuenta reciente, pues sí te prevengo y te la inadmito si quieres, porque tú sí tienes la legitimidad de ir a solicitar los estados de cuenta si te los dan. Entonces, contestamos las prevenciones. En una me fui al amparo, en esta apenas me acaban de prevenir y estoy contestando en el mismo término. Estoy solicitando que, dice la autoridad, no podemos dejar en estado de indefensión al Instituto del Seguro Social ni a la Afore, porque pues no está actualizado el estado, y tampoco me estás dando la negativa del Seguro Social de la pensión o la solicitud donde la solicitaste la pensión por viudez. No obstante, el artículo 184, que relaciona la carga probatoria al patrón, y el 899, inciso D, nos dice que que el instituto y los organismos de las AFORES tienen la obligación de mantener y actualizar los documentos del estado de cuenta o del Seguro Social, y si en dado caso no los presentas, pues entenderá por cierto lo que señala el presunto beneficiario. No sé qué usted, qué nos puede ustedes o cuál es su punto de vista respecto a esto. Considero que se están extralimitando al solicitar situaciones que de hecho no las tienen porque no se las van a otorgar. Bajo el principio de realidad muchas veces vas y te las niegan, ¿sí? Entonces, pues por eso voy ante el tribunal para decirte, oye, este es el último estado bajo protesta, decir verdad, tiene todos los datos, y conforme al 899, inciso de, pues que los presente el organismo o el instituto. Bajo esa pauta, usted te considera, sí tiene que presentar obligatoriamente el estado actualizado de los últimos 4 meses, y también la negativa o la solicitud ante el IMSS cuando tú todavía no eres reconocido como universal, declarado universal, ¿cómo se llama? Beneficiario de la extinta trabajadora, en este caso de la esposa. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro Obregón, por su pregunta, que es muy interesante, muy puntillosa, y voy a ser cuidadosa en dar mi respuesta, porque no hay una respuesta unívoca. La realidad es que estos asuntos, cuando nos llegan como juzgadores, nos presentan muchos retos. ¿Yo qué pienso primero? A ver, si tú eres un hermano, no te van a dar ninguna pensión. Va a ser absurdo que yo te mande a solicitar el otorgamiento negativo de pensión. Busco el pensión. No hay ninguna para los hermanos. Si tú eres la nana, si tú eras el vecino que a mí me mantenía, pues no era su cónyuge, yo vivía en mi casa y él en la suya, no éramos amantes, éramos amigos, pero él me mantenía y tengo testigos de que yo era beneficiario, no te voy a mandar a pedir una pensión. Pero si tú eras el esposo, si tú eras el huérfano, si tú eras el ascendiente, sí tienes derecho a una pensión. Y la ley y la jurisprudencia me dicen que primero tienes que ir y vas a decir, ay, jueza, mejor pídaselo usted. Te voy a hablar de términos humanos y administrativos, porque cuando eres juzgador, todo converge. Claro que lo que nos importa y el fin último es la impartición de justicia, que las y los viudos, beneficiarios, huérfanos reciban su pensión. Sin embargo, hay ciertos requisitos legales y jurisprudenciales que no podemos soslayar porque a veces no han ido al instituto, no han ido a pedirlo. Y ya contrataron un abogado y ya vienen aquí a hacer algo contencioso. ¿Qué es un juicio? Es donde necesitas un juez que juzgue quién tiene razón. Para yo poder decir quién tiene razón, tiene que haber un desacuerdo, tiene que haber un conflicto. Y si ni siquiera ha sido allá, ¿cómo voy a condenar a alguien que no se lo ha sido a pedir? Y la verdad, a mí a veces el jurídico del IMSS dice, pero es que no nos lo fueron a pedir. Y ya tenemos un asunto cuando si hubieran ido, se les daba la pensión, pues es la viuda. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces en este afán de impartir justicia, él o la juzgadora puede aceptar este asunto
Y cuando estés por resolver y veas los requisitos de procedencia, entre los que necesariamente está, por supuesto, el no otorgamiento de pensión, o bien haberlo solicitado hace 3 meses, porque también tienes esa posibilidad. Oye, yo lo fui a, es una negativa ficta, yo lo fui a solicitar y no me contestan. Entonces, yo te lo admito. Y a veces digo, bueno, lo voy a admitir y a lo mejor en la sustanciación del procedimiento, pues ya me descubro que por ahí el IMSS me los trae y me dice, mira, sí me la pidió, pero no se la di por esto. O ni se esperó a que le contestara. Ya transcurrió el término y ya le contesté. Pero a veces no traen nada. ¿Y qué pasa? Que cuando dicto sentencia, tengo que decir que falta uno de los requisitos de procedencia y ya hice que mi viuda, mi huérfano, pierdan un año de su valiosísimo tiempo y ya no lo vamos a tener, ese requisito, ¿ok? Entonces, pues es mejor, aquí me subieron unas jurisprudencias en donde dice que sí se debe de presentar, bueno, esto es de estado de cuenta, pero es del ministro Lainez, en donde nos dicen, pues aquí la tenemos, también me la sirvieron. La exhibición de la constancia de otorgamiento negativa de pensión, no constituye uno de los elementos. No, sí. Hay otra de la Suprema Corte en donde el ministro Lainez ya estableció que sí se debe de ofrecer necesariamente la constancia de que tú o la solicitaste o ya te dijeron que no. Por lo tanto, yo la tengo que acatar. Ahora, si el secretario tiene o no facultades para inadmitir una demanda, bueno, la ley expresamente no lo tiene. En la práctica lo han hecho, no hay jurisprudencia al respecto. Y creo yo que a veces es mejor. ¿Por qué? Porque entonces el abogado puede que diga, ¿sabes qué? Y aquí ya, por ejemplo, en Mérida ya estamos trabajando eh, a la par, los jueces somos dos y los abogados. Entonces al principio pues nos ampararon, otros dijeron, bueno, voy, lo solicito y si en 3 meses no me contestan, insto mi acción. Y se resolvieron más rápido que si yo te lo admite el secretario, se tramita, celebra audiencias y al final termino resolviendo que nos falta un requisito de procedibilidad. Ahorita voy con Alexandra. Eso, maestro, en cuanto a si se permite, si se debe de pedir o no se debe de pedir la constancia de no otorgamiento de pensión, que está el precedente obligatorio, porque ya ahora los precedentes, aunque no sean jurisprudencia, son obligatorios del ministro Lainez, que ahorita no tengo el número en la mano, pero así es como, ese es mi criterio, puede tener muchas interpretaciones y bueno, estamos en un espacio académico, en un espacio de charla entre amigos, pueden o no estar de acuerdo. Mi tribunal aquí en Mérida los ha confirmado, pero puede haber otros en el país, lo desconozco, que opinen diferente, pero ya se pronunció la Corte. Respecto al último estado de cuenta y qué se entiende por este término de 4 meses, bueno, ya también lo estableció la Corte, que eran como 3 periodos de 4 meses, ¿no? De enero a abril, de mayo a agosto y de septiembre a diciembre, que es cuando las AFORES tienen la obligación de expedir estos estados de cuenta. Y se entiende perfectamente que a veces, pues el familiar no los tiene. En lo personal, como no hay criterio obligatorio, yo sigo tramitando el asunto y siempre llegan porque la AFORE nos los presenta y ahí ya lo podemos ver. Si hago la prevención, por si lo tienen, pues ya llevar como la acción más preparada. Y también vamos a hacer un análisis, digamos que previo, de si a esta persona se lo van a dar o no. Porque efectivamente, si es un hijo no reconocido, por ejemplo, o si es una pareja del mismo género que no tenía una unión civil, pues difícilmente la AFORE le va a expedir este documento. Entonces, esa era la segunda pregunta. Y respecto a la facultad de la inadmisión que puede tener el secretario, te digo, pues hay una línea muy delgada entre si vamos a preferir ser muy legalistas y tramitar un procedimiento que a la postre vamos a terminar declarando improcedente la acción, pero ya hicimos perder un año de tiempo
a los peticionarios y tú sabes desde qué momento empiezan a correr las pensiones y demás, o si de una vez dices, bueno, mejor digo mi criterio, que se vayan a conseguir los requisitos legales y jurisprudenciales y ya que vengan y ya bien conformada toda la acción, pues la substanciamos. Eso es mi criterio que te digo. Puede estar equivocado, pero así es como lo resolvemos. Por ahí Alexandra quería hacer una pregunta. Creo que ya se desconectó. No, aquí estoy muy pendiente Ah, de su clase, por el contrario, muchas gracias. gracias a usted, licenciada maestra. Adelante. Gracias, maestra. Disculpe, entiendo lo que acaba de mencionar, lo de los presupuestos procesales, requisitos de procedibilidad y los estados de cuenta. Ahora bien, específicamente en los dos precedentes que usted nos acaba de citar, el amparo directo en revisión 6428 del 2023 de Yasmín Esquivel y también el amparo en revisión 470-2023 de la ministra Loreto Ortiz. En cuanto a esos dos criterios, maestra, disculpe, para citarlos yo, ¿cómo lo citaría? El punto es que no entendí. Me explico. ¿Son criterios orientadores? ¿Ya son de aplicación obligatoria o tendrían el carácter de jurisprudencia? Gracias, maestra. Muchísimas gracias por esta pregunta, Alexandra. Antes, digamos que la jurisprudencia obligatoria eran 5 precedentes en el mismo sentido, sino en el contrario. Esto cambió con la modificación del artículo 94 constitucional y ahora un solo precedente de la Corte es obligatorio, no orientador, obligatorio, a partir de esa fecha de la reforma del 94. Pero además, si fuera uno de los precedentes que aquí hemos citado anterior a la reforma, pues la verdad es que es orientador y que es la tendencia, es la forma más proteccionista de los derechos humanos. Y si no te lo aplica un juez en un tribunal laboral federal, júralo que los colegiados sí lo van a hacer. O sea, en realidad ya estamos resolviendo con estos precedentes, con esta forma ampliada de familia, con esta protección a los derechos humanos de todos y de todas. Ya no se discrimina por el género, por la orientación sexual o por el tipo de unión que tenga una familia o un hijo, por ejemplo, una pensión de orfandad. Si de alguna forma no lo registró, pero trae algún documento con el que acredite o testigos o una prueba de ADN o algo en donde se pueda llegar a la convicción de que era su hijo, por supuesto que se va a proteger y a otorgar esta pensión. De hecho, bueno, ya que estamos hablando de este tema, también les voy a citar el amparo en revisión 607 del 2022, cuya ponente fue la ministra Loreta Ortiz Half. Es un amparo en revisión resuelto por la Corte, que a mí me encanta este precedente. Hablo siempre que puedo de él, porque todos conocemos una familia así, que está conformada por el abuelo o la abuela y los nietecitos. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces mamá se fue al extranjero o se fue con otra pareja o murió y papá también, o papá nunca hubo. Y ella está madre, abuela luchona, abuelo luchón, como decimos las y los mexicanos. Y bueno, perdón si les hablo en términos más coloquiales y más cercanos, pero siento que estoy entre amigos y para que a todos nos quede mucho más claro, aunque entiendo que el auditorio y el público del maestro Cabrera, todos son abogados, a mí me gusta dar pláticas a hombres y mujeres que no necesariamente sean juristas, pero que aprenden un poquito y sepan pedirle a su abogado qué es lo que quieren y cómo van a obtener algún beneficio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta abuela que se hace cargo del nieto y cuál es su mayor preocupación? Híjole, cuando yo falte, ¿quién va a ver por mi nieto? ¿Qué va a pasar si un día no estoy? ¿Quién va a ver por él? ¿Por qué? Porque pues ya tienen una edad avanzada, porque el tiempo no perdona y los pequeñitos necesitan, nuestros infantes en México necesitan de una protección hasta la mayoría de edad o aún después, ¿no? Bueno, pues en este precedente se resolvió que el nieto criado por su abuela podía solicitar esa pensión de orfandad. Si esta abuela tiene la patria potestad, en este asunto sí se trataba de que ella tenía la patria potestad del menor, pero yo estoy casi segura que si nos aventamos con uno en que no la tenga a lo mejor legalmente, pero demostremos en juicio que se encargaba única y exclusivamente del menor, creo que podría por analogía aplicarse. No estoy adelantando un criterio, no tengo un asunto así en mi juzgado, pero en esta plática entre amigos y de manera doctrinal me atrevería a decir que
Habrá jueces y jueces valientes que lo hagan extensivo. En este precedente se dijo que sí, que la abuela le podía dejar una pensión de orfandad a este menor que hubiera creado. Y tú me vas a decir, ay, pero es un solo precedente. Sí, pero es obligatorio, porque es de la Corte. Ya como todos sabemos, la reforma judicial ya va a entrar en funcionamiento y ahora ya no va a haber salas y plenos, sino solo va a haber pleno. Este es de sala, pero por supuesto que es obligatorio porque ya es un precedente. Entonces, sí los podemos citar en nuestras demandas, en nuestros escritos. La realidad es que las y los jueces debemos conocerlos y seguramente lo harán, pero les van a facilitar la tarea si les citan el precedente y además corran la voz, porque también se trata de eso, que nosotros los mexicanos nos apoyemos y digamos, quien conozca por ahí una abuelita que se encarga del nietecito o un abuelito, ¿sabes qué? Ve viendo, ve arreglando las cosas para que lo protejas incluso cuando tú ya estés en otro plano, en otra dimensión. Son asuntos bien bonitos. Este es de la pensión por orfandad y ya que estamos en esto de cuando se nos va la persona que ve por nosotros, la persona que nos mantiene, les voy a hablar de otro precedente hermoso respecto a los padres de crianza, ¿sí? Esos que se dedicaron a criar a un niño y no lo adoptaron. Ahí llegó el pequeñito. Quién sabe cómo, quién sabe por qué. Puede ser de la familia, puede que no, pero lo adopta este padre, esta madre o este matrimonio. Y todos conocemos también una familia así que le decimos, tiene el entenadito, ¿no? Y lo hace crecer y hace las veces de el padre y la madre, pero no tienen un acta de adopción como tal que los haga figurar como el padre o la madre. Sin embargo, en el precedente, la segunda sala de la Suprema Corte otorgó el amparo para que la Secretaría de la Defensa Nacional, esto fue en un asunto militar, permitiera acreditar que los padres de crianza fueran registrados como derechohabientes y accedieran al servicio médico quirúrgico, entre otros beneficiarios. En este caso, se garantizó el derecho a la seguridad social de los padres de los militares que aunque no sean biológicos ni jurídicos, lo fuesen de crianza. Se explicó que las normas que reconocen y garantizan la protección a la familia no hacen diferencia entre lazos biológicos, jurídicos o de hecho, porque es necesario otorgar efectivamente la protección más amplia a la estructura primaria de la sociedad y reconoció las diferentes relaciones humanas y vínculos afectivos que son muy complejos. La sala destacó que sería incorrecto establecer que una familia solo se constituye por vínculos biológicos o jurídicos, puesto que la realidad demuestra que pueden surgir a partir de relaciones de hecho y que por lo tanto no existía una razón válida para negarles a estas últimas el carácter de familia. O sea, aquí estamos viendo cómo cada vez el derecho va privilegiando más el bienestar de los y las mexicanos, que todos tengamos derecho a gozar y a poder hacer gozar a nuestros seres queridos, a nuestras familias, de la seguridad social, sea tu nieto, sea tu padre o tu madre de crianza, sea que un varón o una hembra tuvieron diferentes relaciones al mismo tiempo o con diferentes estructuras o con diferentes situaciones, se protege y se privilegia este lazo y esta forma de familia en la seguridad social. Para allá van los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sí los podemos citar y la mayoría de los que les cité son obligatorios. De este último de padres de crianza, después me comunico con el maestro Cabrera para que les pase el dato exacto porque no lo anoté, pero hay la tesis respecto a cuándo un padre de crianza puede tener esta seguridad social. Este precedente en específico se refirió a la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Nuestro quejoso era militar y demandó a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero evidentemente lo podemos hacer extensivo a otro tipo de estructuras del derecho de la seguridad social,
porque de eso se trata el avance de los criterios y hacia dónde va la impartición de justicia, tratando de proteger a los diferentes tipos de familias y los diferentes vínculos que se pueden hacer. ¿Alguna otra pregunta, aportación, crítica, comentario? Parece que todo muy claro. Los veo a todos muy callados, como que nadie opinión en contrario. Creo que sí vamos a extrañar mucho los criterios de los magistrados y de los tribunales, la verdad. Esperemos que los nuevos este, eh, pues sí, jueces federales traigan la cabeza en la interpretación, aunque ya dicen que no hay interpretación, dicen, ¿verdad? Pero espero que sí. Y yo creo que en realidad cada caso en concreto es muy distinto y cada caso se tiene que estudiar, ¿no? Sí, cuando hay menores, claro que sí, pues sí te pido que hayas pedido la solicitud de la pensión, pero si no hay menores, ni hay incapacitados, ni nada, pues creo que sí se debería dar para adelante. Pero bueno, es cuanto y sí, está muy entendible y agradezco mucho, Máster. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Por aquí me pusieron en el chat que sería bueno que proporcionara los números de los amparos. Bueno, vamos a apuntarlo para que todos y todas puedan consultarlos en la página de los precedentes de la Corte. Las viudas que se vuelven a casar, que tienen derecho a rehacer su vida, fue un asunto que es el amparo en revisión 207 del 2023 de la ministra Yasmín Esquivel Moza. El asunto de que el término de la duración del matrimonio para acceder a la pensión de la viudez antes de que fallezca el cónyuge es el amparo en revisión 470 diagonal 2023, en donde se dijo, bueno, pues no tiene la culpa de que le haya fallecido el esposo, entonces pues es inconstitucional que pongan este requisito. El asunto del nieto criado por la abuela y que la abuela tenía la patria potestad y le puede dejar una pensión de orfandad es el amparo en revisión 607 diagonal 2022. El asunto en donde se dijo que la esposa y la concubina tienen el mismo derecho para reclamar la pensión de viudez ante la muerte del trabajador asegurado es el amparo directo en revisión 6428 diagonal 2023. El asunto en el que se dijo que la concubina debe recibir prestaciones post-mortem previstas en el contrato colectivo de Pemex, aunque el trabajador no se hubiera divorciado, fue el amparo directo 3, diagonal 2023. El amparo directo 18, diagonal 2021, es donde se resolvió que una concubina y su hijo menor de edad se les debía de reconocer como beneficiarios del trabajador fallecido, a pesar de que el trabajador aún estaba casado. Esos son los precedentes que platicamos y el que después les mando, porque no lo anoté el precedente, es el de los padres de crianza, pero me comprometo a mandarles el expediente, el número de expediente y de asunto con el maestro Cabrera. Me preguntan si el IMSS y el ISSSTE son los únicos que otorgan la pensión de viudez. Bueno, también hay contratos colectivos que dan algún tipo de beneficios, principalmente. Y respecto a lo que me decía el maestro Obregón, de que esperemos que este cambio de democratización del Poder Judicial sea para bien de México y de las mexicanas, yo creo que sí, yo espero que así sea. Yo pienso que en México no somos tontos, en México somos muy, muy inteligentes, tenemos mucha agudeza, no nos engañan tan fácilmente y quien sea electo por el pueblo va a tener que pasar por muchos requisitos, como siempre ha sido, y de entrada, pues tienen entrevistas, depende por qué comité se vayan, y la gente va a saber decidir y va a saber escoger, y yo tengo mucha fe en que las cosas
van a mejorar incluso. Espero de corazón que así sea y todos tenemos que hacer esa sinergia y ya la Constitución cambió y ahora toca acatarla, toca respetarla y toca ser positivos y pensar que este cambio, y yo estoy convencida, va a ser para bien, que vamos a tener jueces y juezas más cercanos al pueblo. Espero que así sea, no de otra forma. Preguntan que si el cónyuge fallecido no contaba con IMSS, el cónyuge superstite no tiene en dónde recurrir si en el trabajo del difunto no tenían estas prestaciones. Ay, bueno, eso no es del todo exacto. Yo creo que sí puede el cónyuge superstite reclamar precisamente, demandar el pago de las aportaciones y va a ser un juicio diferente porque tendrá que demostrar, tendrá que verse primero si había una relación de trabajo y si la había, tenía que ir acompañada de una seguridad social y si logra estos obstáculos, posteriormente el otorgamiento de su pensión de viudez. Claro que va a ser un camino más complicado, pero no es imposible. Exactamente, acreditar la relación laboral, solicitar la inscripción y pago de retroactivos, ver que haya cumplido con los requisitos de las semanas de cotización que le debían, en fin, todos los requisitos y no es imposible. Hace rato me comentaba el maestro Obregón, bueno, en todos los asuntos vamos a pedir primero necesariamente la declaración de beneficiarios, no, no es así. Hay quien viene y me dice, pues yo soy la viuda y quiero mi pensión y yo no tengo por qué modificar la acción y decir, voy a hacer una declaración de beneficiarios, a ver si voy a hacer una investigación, a ver si no sale por ahí alguien, pues no, la tramito como tal y ya. ¿Qué es lo que pasa? Que si después me viene una concubina o me viene un huérfano, se va a modificar su sentencia. Vamos a darle a cada quien el porcentaje que le corresponde, pero si ella viene y dice, quiero una declaración de beneficiarios, de que yo soy la única beneficiaria, y yo hago mi investigación, acudo al último domicilio del trabajador, a su fuente de trabajo, pego mi convocatoria aquí en mis estrados y nadie más llega a solicitarla, ya no va a poder después venir otra, porque ¿cuál es la obligación que tenemos como beneficiarios? Que a la muerte del que te mantiene, del que es la persona que se encarga de ti, pues tú solicites el beneficio de el otorgamiento pues del afore o de la pensión o lo que te toque. Sabemos que si eres hermano, pues no te va a tocar una pensión, pero puedes pedir lo que tenía en su afore. Y si no lo hiciste y si no estuviste al tanto en el tribunal de tu entidad, por ejemplo, aquí en Yucatán, aquí en los de Mérida, en nuestros estrados o en el último lugar de trabajo, ya en mi criterio no vas a poder, estaba yo en Canadá, bueno, ¿para qué te vas? Ya se te hizo la búsqueda y tú no acudiste, perdiste ese derecho. Ese es mi criterio, pero es diferente cuando no me piden la declaración de beneficiarios y simplemente dicen, ah, bueno, pues aquí está mi hijo que quiere su pensión de orfandad y yo ya no era ni su concubina, ni su esposa, no me toca nada, pero pues a mi hijo sí, ¿ok? Se le otorga. Pero si después resulta que tenía otros 5 chiquitos y una nueva esposa, bueno, pues entonces no va a ser cosa juzgada, sino que va a recibir una modificación porque no se le declaró como único beneficiario. Entonces, algunos se tramitan en PEI, en especial individual, procedimiento especial individual, cuando hay solicitud de declaración de beneficiarios y cuando no en CIS, nada más es un asunto de seguridad social. Las pensiones prescriben. Lo que prescriben son los montos, pero no el derecho. Ah, ¿cómo así? Pues sí, resulta que un niño, su mamá tenía tanto dolor, tanta pena, que no vino a pedir la pensión de viudez ni la de orfandad para él, y pasan 5 años, y a los 5 años se queda sin trabajo o alguien le dice y viene a pedirla. ¿Tiene derecho a pedir la pensión? Sí. Lo que no va a poder cobrar son las pensiones de los 5 años, porque los montos de las pensiones es lo que prescribe. Y aquí hay un tema que les va a causar polémica. Y no se los estoy diciendo como juzgadora, sino como amiga, como en esta plática que me invitó a dar el maestro Cabrera, mi criterio respecto a los infantes, y hay por ahí un criterio de colegiado aislado que no es obligatorio, pero del magistrado
un magistrado de Veracruz, Ávila, me parece, que tiene este mismo criterio que yo he sostenido aquí en mi tribunal. A los niños no les puede prescribir un derecho, porque ellos no tienen legitimidad. Ellos no pueden venir a pedir un derecho. El que viene es el adulto. Y si el adulto no viene, ¿por qué voy a sancionar al menor? Si él no podía venir. ¿A partir de qué momento puedo empezar a decir que prescribe un derecho de un menor? A partir de que tiene la mayoría de edad. Antes no. Tengo un asunto que resolví ahí, así, a ver qué me dice el colegiado. Rápidamente se los platico. Es 3 niñas que fallecen su papá y su mamá. Y la abuelita, pues imagínense entre el dolor, también son de escasos recursos y no acudía a nuestros defensores, sino a un abogado que ignoro si lo hacía pro bono, si porque era su amigo o le cobraba. Pero cuando puede, va al IMSS y pide la pensión. Y en el IMSS le dicen, híjole, es que no me estás demostrando que tengas la tutela de las niñas. Se va a un juicio civil para que la pongan como tutora de las niñas y cuando regresa a pedir esta pensión, le dicen, bueno, sí, ya, en toda esta historia que les cuento hubo lapsos en los que no se ejercitaba la acción porque, pues no sé por qué, pero lo más seguro es porque no había dinero, no había emoción, estaba cuidando una adulta menor a 3 niñas que la vida le cambió en un momento, ella sola se quedó sin hija, se quedó sin yerno y supongo que no había por ahí un tío o una tía que le entrara al quite porque hubieran hecho algo. Y cuando llega al IMSS le dicen, sí, sí te voy a dar las pensiones, pero pues nada más de un año. De los otros 3 años que ya pasaron en lo que ibas, venías y no venías, ya te prescribían. Y cuando llega aquí al tribunal, pues ya le había prescrito también la acción en contra de esto, pero yo saqué un criterio apoyado en esa tesis aislada y en principios generales de derecho, en perspectiva de género, en el interés superior del menor y en perspectiva de adulto mayor, en donde estimé que no podían prescribir los derechos de unas menores porque pues ellas ni siquiera tenían legitimación y a quien le estaban quitando esas pensiones eran las niñas, que hablando en pesos y centavos eran como 46,000 pesos que alcanzan para la leche y el pan de esas niñitas de 1 año o 2, para su cenita, para pagar la luz, para pagar la carne, la proteína de mucho tiempo. Entonces, ese fue mi criterio. El IMSS, bueno, las abogadas tienen por políticas que ampararse en contra de todo lo que yo determino. Presentó un amparo en contra de mi determinación y yo pues soy imparcial siempre, pero en este asunto ojalá que no le concedan el amparo, que no pierdan las niñas estas pensiones. Ojalá, lo digo como mexicana, no como jueza, pues porque es un asunto en el que pues estaba bien triste la situación y creo que es en donde nos deben de servir los derechos humanos, la interpretación, la argumentación, los manuales para utilizar los protocolos de perspectiva de género, de adulto mayor, de infancia, el principio de realidad y decir, hombre, pues no vinieron porque tenían una gran pena, porque no había dinero, porque no había conocimiento, porque quizá no reunía tanto requisito el acta de nacimiento, el acta de defunción, el acta de todo lo que les pedimos y prevenimos y les hacíamos a veces un camino tortuoso a los mismísimos abogados, pues imagínense a una viejecita que de pronto se le muere la hija, se le muere el yerno y se queda con 3 niñitas y con escasos recursos. O sea, a ver qué pasa. Cuando se resuelva, le voy a decir al maestro Cabrera que me invita a platicarles cómo nos fue. Maestro Obregón, ya para cerrar, dígame, ¿tiene otra? Perdón, disculpe, yo hablo mucho, pero bueno, Me yo encanta que hable mucho. cuando comentó que iba a hacer ese comentario, se me vino a la mente el concepto de alimentos. Entonces, yo digo, tomando en consideración lo que es la justicia, que es otorgar lo justo, tomando en cuenta que la pensión, bueno, tomando en cuenta que los alimentos incluye comida, educación, salud, y la pensión por orfandad es para cubrir todos esos alimentos, yo también estaría en la misma situación y ojalá de veras, porque esos son los criterios que necesitamos, lo justo nada más, ojalá no se la concedan, porque en realidad esa pensión por orfandad cubre los alimentos de pensión alimenticia y conforme a la pensión alimenticia son imprescriptibles. Tiene que haber una relación ahí de, yo creo que el segundo y tercer párrafo del primero constitucional y otros más, ¿no? Pero ojalá, está padre qué padre que hizo esa interpretación.
Muchas gracias. Sí, de entrada, pues dije, a ver, ¿qué castiga la prescripción? ¿Es la pérdida o la adquisición de un derecho por el simple transcurso del tiempo? Y sí, también como ciudadanos tenemos la obligación, pues, de estar a las vivas a pedir nuestros derechos, pero ¿a quién estoy castigando? A las niñas. ¿Y las niñas podían venir? No. ¿Y tenían un tutor? No, se les murió. Y la abuela, pues, no era. ¿Cómo, a quién estoy castigando y por qué? O sea, es como incongruente, es como absurdo, pero además no estás pensando en el bienestar ni en la justicia, ni es un criterio humanista. Entonces, sí, no se me ocurrió a mí cuando investigué a ver si había algo, encontré este precedente del magistrado de Alba de Veracruz, de colegiado, que me quedaba como anillo al dedo y claro, lo enriquecí, lo aderecé con cuestiones como interés superior del menor, a mí me gusta hacer el bien y pensé que ahí, pues el seguro social, estas pensioncitas, les hacían más falta a las niñas. A ver qué dice el colegiado. Eso ayuda mucho, el cuarto constitucional, claro, el derecho de la niñez, de la infancia y muchos otros, ¿no? Que podemos pensar y invocar y no se me ocurre nada en contra. Y también les decía, es lo bueno de ser juez y no ser magistrado, porque la última palabra no es mía. Entonces siempre juzgo conforme a derecho, conforme a principios, pero ante todo, que duerma tranquila, que duerma sintiendo que fue una resolución justa y con bondad, porque para mí la bondad es un valor. No creo que pueda haber una persona que imparte justicia y que sea fría o malévola o frívola. Creo que al menos no en la materia de seguridad social. Por eso me gusta tanto y por eso me emocionó mucho cuando el maestro Cabrera me hizo el favor de venir a platicar con todos ustedes, que sé que por ahí van a correr la voz a esas concubinas, a esos chavos que tienen su padre o su madre de crianza, a esos abuelitos que se encargan de estos niños porque mamá o papá ya no están. Y vamos a correr la voz de estos precedentes para que muchas se beneficien de estos criterios. Muchísimas gracias, maestra Ingrid, y desde luego no me resta más que agradecerles a las más de 30 personas que estuvieron conectadas y bueno, pues literalmente a usted, maestra, pues muchas gracias por habernos regalado tal cual su tiempo, su conocimiento. Menciono por justicia que la maestra, la distinguida juez, no ha cobrado un solo peso por esta plática, puro amor al arte, así que muchísimas gracias, muy buenas noches y nos vemos muy pronto. Al Saludos a contrario, todos. muchas gracias a usted, maestro Cabrera. Muchísimas gracias. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.